Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es despertando del pecado. Vamos a estar tomando lo que es, o haciendo un énfasis, mejor dicho, de lo que es el tema del domingo anterior. El domingo anterior hablaba sobre lo que era desenfoques peligrosos y hablábamos de David. Hablamos de David cuando David dice la palabra de que no quiso ir a pelear con su ejército como era de costumbre, donde los reyes salían a la guerra, salían a la batalla. David decidió quedarse en casa y al quedarse en casa dice la palabra de que él dio una vuelta, dio un paseo por el terrado y miró una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y al David observarla, dice la palabra de que él mandó a preguntar por ella y le dieron información. Entonces él hizo que viniese al palacio y estando una vez en el palacio, dice la palabra de que se llegó a ella. Y esta mujer dio como resultado, salió embarazada. Entonces David ideó un plan. Y el plan de David era traer a su esposo para que su esposo tuviera intimidad con ella y todo el mundo creyese de que el hijo de que Betsabé había tenido era de su marido y no del rey. Pero los planes le salen mal. Él dio un plan, mandó a traer al esposo, lo mandó de que durmiese en su casa y este hombre no accedió. Entonces David toma un plan B, un segundo plan, el cual era embriagar al esposo de Betsabé, el cual era Urías. Entonces la palabra de que una vez el hombre estaba ebrio, inclusive de esa manera no accedió a ir a casa. Entonces David tomó una tercera opción, la cual era de que mandar una carta al general de su ejército para que lo pusiese al frente de la batalla para que éste muriese. Entonces vemos de que David idea un plan. Este plan funciona, se lleva a cabo y funciona. Pero resulta algo en el medio. Dice la palabra de que Dios manda a un profeta. Dios manda a un profeta, al profeta Natán, para que confronte a David. Pero el profeta Natán no va de un solo, no va directo a David a decirle, oh, tú estás en pecado, tú cometiste pecado, así que debes pagar por tu pecado. No. Dice la palabra de que él fue astutamente y comenzó a redactarle, a narrarle una historia. Historia de un hombre que tenía nada más una ovejita que vivía en su familia y un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero dice la palabra de que el profeta trató de entrarle a David de una manera eh, suave, de una manera sabia. Entonces, cuando terminó el profeta de redactar o de narrar la historia, dice que David se enojó y dijo que ese hombre que había cometido eso debía morir, debía de revolver, de pagar lo que había quitado y debería morir. Entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y entonces vamos a entrar al tema. El tema de hoy habla de lo que es despertando del pecado. Hay momentos en nuestra vida donde vamos o entramos en una etapa donde creemos de que nuestra vida está perfecta, donde caminamos perfecto. En el caso de nosotros, todos aquellos de que somos ministros que predicamos de la palabra de Dios, y un momento donde comenzamos a ver el respaldo de Dios, comenzamos a ver el favor de Dios, comenzamos a ver maravillas que ocurren a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Creemos de que todo está bien, creemos de que Dios se manifiesta porque estamos bien. Pero llega un momento en nuestra vida donde comenzamos a hacer ciertas cosas que no son agradables ante Dios. Comenzamos a pecar, comenzamos a practicar ciertos pecados. Y como miramos, observamos de que el respaldo de Dios sigue intacto, observamos de que el favor de Dios sigue intacto sobre nosotros. Entonces decimos, oh, a Dios no le interesa. A Dios no le importa de que peque, a Dios no le importa de que haga su trabajo, a Dios lo que le importa de que trabaje para Él, que trabaje para la obra. Lo demás no le interesa. Entonces llegamos a un punto donde nos cegamos, llegamos a un punto donde nos adormecemos, llegamos a un punto donde estamos ciegos, estamos cegados, donde estamos practicando el pecado abiertamente. Primero lo hacemos oculto, después vemos de que nada malo pasa, vemos de que Dios nos confronta, entonces podemos seguir. Y un momento donde comenzamos a pecar de una manera más eh, abierta, ya sin temor a esconderse, sino que ya es abierto. Entonces es aquí donde corremos el riesgo de perder.
todo lo que hemos alcanzado en la vida, corremos el riesgo de perder todas las cosas que hemos adquirido. Y es aquí donde viene el peligro, cuando el pecado nos adormece, cuando el pecado nos ciega, cuando el pecado comienza a entrar a nuestra vida y comienza a cegarnos y comenzamos a tener una actitud, una mentalidad donde todo nos es válido. ¿Por qué? Porque somos personas, somos hombres, somos mujeres, en el caso de las mujeres, que son ministros de la palabra, de que sirven a Dios en la iglesia, de que sirven en la comunidad, que sirven con todo su corazón. Entonces eso les da la libertad de hacer ciertas cosas, cosas de que no son agradables ante Dios, pero como el favor de Dios sigue estando intacto, la gracia de Dios sigue estando intacta sobre nosotros, entonces seguimos pecando. Y es aquí donde vemos que el profeta confronta a David y le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre que le quitó la única ovejita que tenía a ese pobre familia, ese pobre hombre, ese hombre eres tú. Dice la palabra de que David se arrepiente. Entonces Dios manda a dar un mensaje a David. Lo primero que le dicen a David de que su hijo va a morir. Entonces la palabra de que David comienza a ayunar, comienza a clamar a Dios, comienza a llorar y entró en un ayuno donde no comía, donde se tiró a tierra, donde se despojó, se rasgó sus vestidos y estuvo ayunando por un lapso de tiempo. Pero dice la palabra de que cuando pasaron 13 días, dice la palabra de que Dios eh, le quitó la vida al niño. Y cuando él se dio cuenta, cuando él supo o pudo persuadir de que el niño había muerto, dice que él se levantó, se lavó, se ungió y dice que entró a adorar al templo de Dios. Después de eso dice que pidió pan y comió. Entonces vemos de que es necesario de que nos despertemos del pecado. Es necesario de que nos examinemos constantemente. Es necesario de que Dios nos confronte, de que Dios traiga a nuestra mente, nuestro corazón, traiga a luz las cosas de que estamos haciendo incorrectas, que nos han ido cegando, que nos han ido engañando, que nos han ido poniendo ideas totalmente erróneas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es aquí la importancia de aprender a desechar de nosotros el pecado, de aprender a eliminar de nosotros todas aquellas cosas, de aprender a cerrar todas aquellas puertas de que nos están limitando, que nos están llevando a estar cegados, a estar que el pecado se nos ciegue, nos enmudezca, el pecado tome control de nosotros. Y es aquí la importancia de pedirle a Dios siempre, de que Dios siempre nos confronte, de que Dios siempre nos dé una palabra, que Dios siempre esté ahí eh, restaurándonos, porque el camino es largo, el camino es extenso y debemos recordar de que todos flaqueamos de una u otra manera nuestro caminar por el camino de Dios, pero no podemos arroparnos con la cobija de que otros también lo practiquen. Y como otros lo practican, pues yo también puedo practicarlo, porque cada quien tiene que guardar su vida propia. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que suscribas al canal y nos vemos el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.